Bien, nuestro área, para mí es un gusto, un honor, la verdad, ser su docente y llevar este curso que viene a ser el área de razonamiento verbal. El tema del día de hoy es el diccionario. Bien, soy el docente Ortiz Caro Becker Erlín. Bien, estamos con el grado de primer grado de educación secundaria. Es nuestra semana 1 de lo que viene a ser razonamiento verbal. Bien, estimados estudiantes, voy a pasar entonces a la diapositiva, el diccionario. Bien, tenemos ahí en la imagen en sí, tenemos en la imagen, ¿no? Nos presenta, nos dice, ¿no? Tenemos un texto de WhatsApp, nos dice, estimado Jorge, admiro tu garbo, dice, tu garbo, acepta con beneplácito mis lisonjas, pues no soy una persona aviesa. Bien, frente a lo que he mencionado en sí, frente a lo que estaba señalando en sí, eh, a ver, para ello voy a requerir, por favor, participaciones. Por favor, también les voy a sugerir, antes de iniciar, por favor, para la próxima, los que recién se están conectando, por favor, quiero que ingresen desde su propia cuenta de Gmail en sí, para que así se me facilite y ubicarles con el nombre y así ponerles las calificaciones. Ojo, voy a poner también calificaciones de cada una de las intervenciones y participaciones de cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Bien, ahora sí, ya con lo recomendado paso. Dice, ¿no? Estimado Jorge, admito tu garbo. Garbo, bien, seleccionamos la palabra garbo, ¿no? Desconocemos, ¿no? Porque nosotros desconocemos esa palabra en sí. Estimado Jorge, admiro tu garbo, dice. Acepta con beneplácito. A ver, ¿qué significará beneplácito? A ver, vamos a ver. Mis lisonjas, dice. Mis lisonjas, pues no soy una persona aviesa. Bien, tenemos ahí, y el joven, ¿no? Con un signo de pregunta, de interrogación, dice, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir, ¿no? A veces uno cuando desconocemos ciertas palabras que son cultas en sí, nosotros podemos interpretarlo de la manera mala, ¿no? En sí, hasta incluso lo podemos tergiversar las cosas, ¿no? Porque desconocemos ciertos términos, ciertas definiciones, ¿no? En sí. Bien, a ver, por favor, quiero participaciones. A ver, Gloria. A ver, Gloria, por favor. ¿Qué estará queriendo decir con la palabra garbo? Admito tu garbo, dice. ¿O alguien que quiera intervenir, por favor? Luis. Luis, a ver, por favor, ¿qué significa tu trabajo? Dice ya. Admiro, a ver, por ahí me dicen también por el chat, a ver, voy a revisar también. Estoy dejando de lado, a ver el chat, justamente, a ver. Me dicen que es trabajo, me dicen. Ya, podría ser, ¿no? Estimado Jorge, admito tu garbo. Tu garbo hace referencia, hace mención. A ver, voy a mostrar en sí a los que están participando, a ver. A los que están participando, voy a... Bien, a ver las participaciones. Me dicen por ahí, por el mensaje, por el chat, me dicen tu trabajo, ¿no? Tu trabajo, dice. Estimado Jorge, dice, admiro tu garbo. Tu garbo hace referencia, nosotros que desconocemos, hace referencia a la gallardía, a la gentileza, al buen aire, a lo que es elegante en sí. Entonces, ¿qué diría? Estimado Jorge, admiro tu gallardía, ¿no? Tu gallardía, tu gentileza. La palabra garbo hace referencia, entonces estamos definiendo en sí, estamos definiendo a gentileza, ¿no? Gentileza, elegancia. Muy bien, David Condori. A ver, voy a anotar, por favor, a ver, David Condori. Muy bien, así me gustan las participaciones. Muy bien, ¿no? Hace referencia a la gentileza, hemos dicho, ¿no? A la gentileza, a lo elegante, a la gallardía, al que tiene buen aire, ¿no? En sí.
Entonces le está diciendo que admiro tu qué, tu gallardía, ¿no? Tu gentileza, le está diciendo. Acepta con beneplácito. A ver, beneplácito, ¿a qué hace referencia o a qué hace mención? Acepta con beneplácito, dice. Acepta con beneplácito. Beneplácito hace referencia a mi aprobación y mi permiso, ¿no? Mi aprobación y permiso, ¿para qué? Para poder, acepta con mi permiso, sería, ¿no? Acepta con mi permiso, luego de ello, con mi aprobación, ¿no? Acepta con aprobación mis lisonjas. ¿Qué hace referencia a lisonjas? A ver, por favor. Quiero participaciones, intervenciones, por favor. A ver, lisonjas, ¿a qué estará haciendo referencia? Lisonjas. Lisonjas son alabanzas, halagos, elogio. Muy bien, ya, muy bien. David Condori me dice, es aquel que viste el elegante. ¿Será elegante? No, lisonjas hace referencia, muy bien, hace referencia a la adulación, a los elogios. A eso es lo que hace mayormente, o señala en sí, ¿no? Lisonjas. Lisonjas, entonces vamos a decir que vienen a ser alabanzas. Va a ser alabanzas, elogios. Alabanzas, elogios va a ser. Si va a ser alabanzas, elogios, entonces diría, acepta mi aprobación con alabanza, ¿no? Muy bien, alabanza, pues no soy una persona aviesa. Aviesa, a ver, ¿a qué hace referencia la palabra aviesa? Aviesa hace referencia a lo torcido, vamos a poner torcido. Pues no soy una persona torcida, te está diciendo, está mencionando, ¿no? No estoy, está haciendo, ¿no? Referencia, dice. Torcido, fuera de regla. Entonces menciona, ¿no? Pues no soy una persona aviesa, que no es una persona fuera de regla, ¿no? Fuera de sí en sí. Hace mención, aviesa, la palabra aviesa. Bien, ¿no? Entonces le dice, estimado Jorge, con tu elegancia, tu gallardía, acepta con aprobación o con permiso mis alabanzas, ¿no? Pues no soy una persona torcida, no soy una persona fuera de regla. A eso hace mención en sí, ¿no? Muy bien. Ahora ya desarrollado todo ello, vamos a ir en sí, vamos a avanzar, ¿no? ¿Qué es el diccionario? Nos dice, el diccionario. Muy bien. El diccionario, bien, el diccionario especializado recopila términos, nos dice, va a recopilar términos. Muy bien de una o más lenguas, nos dice, o sea, de una o más lenguas en sí, menciona eso. Lenguas propias de un área específica del conocimiento. Muy bien, eso viene a ser un diccionario, ¿no? Tenemos ahí ¿qué es lo que nos dice? El diccionario, ¿qué va a hacer? Recopila, ¿no? Recopila términos. Muy bien. Su función primordial del diccionario es recopilar términos, ¿no? Términos de una o más lenguas, nos menciona. Muy bien, propias de un área específico. Estos vocablos pueden tener varios significados, muchos significados. Esas palabras pueden ser polisémicas en sí. Polisémicas, van a tener varios significados. Nos dice, van a tener varios significados según el contexto, según el lugar, el medio geográfico, donde en sí, ¿no? Donde podemos utilizar esa palabra. También nos dice que es un fenómeno llamado polisemia. También ahí está, ojo, fenómeno llamado polisemia. Muy bien, ya tenemos en sí, ya estamos sacando, ¿no? Y dice, y cada significado se denomina aceptación. Muy bien, hemos observado ya todo ello. Vamos a pasar entonces a la siguiente. ¿Para qué sirve el diccionario? Nos dice. ¿Para qué creen que nos sirve el diccionario? A ver, por favor, participación. Le voy a anotar una participación. A ver, Marta Naomi. A ver, Marta Naomi. A ver, Dan, por favor, apague su micro, por favor. Dan. Ya. Por favor, silencios. A ver, me dice para buscar significado. Luz Nelly Aro. A ver, un momento. Luz
No podía dormir, Muy bien, Luz Meli Aro, muy bien. Muy bien, a ver, ahí veo que me están escribiendo, ¿no? Ahí, sí, las intervenciones. Buenas tardes, Julieta, buenas tardes, muy bien. ¿Para qué nos sirve el diccionario? Por favor, a ver, Dan, por favor, apague su micro. Dan, por favor, apague su micro. se levanta un sueño. Dan, por favor, apague su micro. Para introducir palabras, me dice por ahí Yanexita Crisolo. Muy bien, ya, Yanexita Crisolo. Muy bien, ¿qué más? Me dicen, a ver, ojo, estoy revisando, estoy haciendo anotaciones también, ¿ah? Muy bien, muy bien. A ver, por favor. Muy bien, muy bien, me están escribiendo también por el chat. Muy bien, muy bien. Me gusta ese tipo de participaciones. Tener cuidado con su micrófono. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, me dice, para buscar significado, dice, significado de la palabra. Muy bien, ¿no? Para eso es lo que nos sirve, ¿no? El diccionario en sí, para buscar significado, ¿no? Muy bien, Naomi, ¿no? Naomi me escribió, Naomi. Muy bien, ya tienen sus puntos ahí, su cierto puntaje, un puntito ya tienen ahí por las participaciones. Nos enseñan los significados de las palabras, muy bien, para definir cada palabra. Muy bien, Gloria Sánchez, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, así me gusta este tipo de participaciones, ¿no? Muy bien, tenemos ahí al diccionario, ¿no? Nosotros nos vamos a basar netamente para buscar nuestro significado, vamos a buscar netamente de qué, del diccionario, de la lengua española, ¿no? Que viene a ser la RAE, Diccionario de la Lengua Española, la RAE, ¿no? Nos hay que basar a este diccionario. Este diccionario es la madre de todos, ¿no? En sí. Y además son ellos quienes, la RAE es lo que te pone las reglas, ¿no? Las reglas gramaticales y todo ello, ¿no? La RAE es en sí el Diccionario de la Lengua Española. Muy bien. Nos dice, el diccionario no solo sirve para conocer el significado de las palabras, ¿no? No solo nos sirve para eso, ojo, no solo nos sirve para conocer el significado de las palabras, nos dice. También, ojo, también, ¿para qué? También ofrece información, dice, también ofrece información útil como abreviaturas. Vamos a tener abreviaturas. El origen de los términos, muy bien. El origen de los términos, su escritura correcta, ahí tenemos su escritura correcta, muy bien. Y sus diversas aceptaciones. Y sus diversas aceptaciones. Ojo, ya tenemos, ¿ah? Ya tenemos en sí, ¿qué es lo que nos señala? Nos dice que el diccionario no solo es para que nos dé una definición, ¿no? No solo para que nos dé definición o conocer el significado de las palabras, sino también ofrece ¿qué? Información útil, como abreviaturas, origen de términos, una escritura correcta, ¿no? Y en sí, y sus diversas acepciones. Muy bien, pasado y conocido todo ello. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver ahora las abreviaturas en el diccionario. Vamos a pasar. Para optimizar, nos dice, el espacio y concentrar información, los diccionarios emplean, ¿qué emplean? Abreviaturas, nos dice. Emplean abreviaturas cuyo significado se explica en las primeras páginas, nos dice. Muy bien, si ya nos ha dado esa definición en sí, nos dice, ¿no? Emplean abreviaturas. Para concentrar información, vamos a concentrar entonces información. Los diccionarios emplean abreviaturas cuyos significados se explican en las primeras páginas, nos dice. En las primeras páginas. Bien, ya tenemos, entonces vamos a ver en sí. Ahí tenemos, ¿no? Nos dice pelado o pelada. Adjetivo nos está diciendo, ¿no? Ahí tenemos, mira, la abreviatura nos dice, ¿no? Viene a ser adjetivo, ¿no? Aquí estamos. Ese viene a ser, ¿qué? Una abreviatura, ¿no? En sí. Abreviaturas en los diccionarios también encontramos. Muy bien, nos dice, muy bien, Nelly, muy bien, Nelly. Así me gusta que aprenda, Nelly Aro. Muy bien. Nos dice, ¿no?
Pelado, ¿qué significa? Viene a ser primero un adjetivo, ¿no? Un adjetivo, dice. Dice de la persona que ha perdido parte del cabello. Segunda acepción, dice, ¿ah? Segunda acepción. Ahí está abordado en sí por un slash, ¿no? Dos slash, ahí está ahí. Dice de la persona que tiene el pelo muy corto, también, ¿no? Nos dice eso. Segundo, nos dice. Segunda acepción, ¿no? Nos dice. ¿Qué es lo que nos dice? Es figurativo, nos dice, ¿no? También, mira, aquí se dice figurativo, ¿no? Figurativo. Dice de las personas pobres o sin dinero, pelado, ¿no? Están hablando también en sentido figurado ya también, sí. Está hablando en sentido figurativo, ¿no? En sí. Dice de la persona pobre o sin dinero, está pelado, ¿no? Mi tío Juan se ha quedado pelado, ¿no? Pero su tío tiene harta cabellera en sí. Pero dice, ¿no? Mi tío Juan se ha quedado pelado por sus malas acciones en sí. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con ello? A ver, David, o alguien que pueda encender su micro, por favor, a ver, ¿qué es lo que he querido decir? Que esa persona se ha quedado, ¿no? Mi tío Juan se ha quedado, ¿qué? Pobre, ¿no? Se ha quedado sin dinero, ¿por qué? Por sus malas actitudes, sus malas acciones, ¿no? Eso es lo que yo he querido decir. Bien, también nos dice de la persona pobre o sin dinero, ¿no? UTS, aquí nos escribe, ¿no? UTCS, ¿no? Use también como sustantivo, nos dice. También se va a utilizar, ¿no? También como sustantivo, también me dice. Muy bien, ya conocemos en sí vamos a encontrar también las abreviaturas en los diccionarios, ¿no? En sí. Al inicio de las páginas vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, pasamos ahora. El origen de las palabras. Muy bien. Pasamos al origen de las palabras, nos dice. El diccionario, nos dice. El diccionario o los diccionarios indican el origen lingüístico. El origen lingüístico de las palabras. Por ejemplo, al consultar manager se identifica que proviene del inglés. Ojo, manager viene del inglés, nos dice. ¿De dónde está proveniendo entonces manager? Esa palabra, ¿de dónde proviene? Del inglés. Pasamos con el ejemplito. Manager, ¿no? Nos dice del inglés. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra perdón. Primera acepción, ¿no? Tenemos ahí, nos dice perdón, acción de perdonar. Primera definición, ¿no? Primera definición, acción de perdonar. Segunda definición, nos dice remisión de la pena merecida, de la ofensiva, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, nos dice. 3, perdón, viene a ser indulgencia, remisión de los pecados, ¿no? Cuarta nos dice, y esa por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice? Coloquial, ¿no? Esa abreviatura, estamos encontrando también acá una abreviatura, mira. Coloquial nos dice, ¿de qué nos dice? Gota de aceite, cera o material similar que cae ardiendo, dice. Perdón, ¿no? Muy bien, ¿ah? Pasamos a la segunda, nos dice, obsequios que se caen de una romería, tal como frutas secas, dulces y otras golosinas. Es el origen de las palabras, ¿no? O sea que la palabra perdón tiene varios significados, es polisémica, entonces vamos a decir varios significados. Muy bien. Pasamos ahora, ¿cómo se escribe una palabra? Ahí teníamos la palabra, por ejemplo, manager, ¿no? Manager, aquí está, manager. Nos dice de dónde, del inglés. Esta palabra proviene del inglés, ¿no? Origen de la palabra que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Manager, ¿no? Manager. Manager se escribe, ¿no? Aquí está en inglés, nos dice manager. ¿Cómo se escribe una palabra? Para eso también nos sirve, ¿no? En sí. Manager. Nos dice, primera definición, ¿no? Gerente o directivo de una empresa o sociedad, ¿no? La segunda nos dice, la segunda referencia que nos dice, o el segundo significado nos dice, es el representante de un artista o deportista. Un artista o deportista, o una entidad artística o deportiva también, ¿no? ¿Esto de dónde lo ha sacado? De la Real Academia, ¿no? Aquí está, la fuente bibliográfica, aquí está, manager es de la Real Academia, ¿no? Bien. Chinchón, ahora nos dice chinchón. ¿Qué viene a ser chinchón? ¿Ah? Ojo, chinchón. Chinchón, primera acepción nos dice bulto que resulta de un golpe se hace en el cuerpo o en la cabeza, nos dice, bulto.
que resulta de un golpe o se hace en el cuerpo o en la cabeza. Es un chinchón, ¿no? Me he hecho un chinchón, me caí de la silla. Me he hecho un chinchón, dice, ¿no? Chinchón. Segunda acepción nos dice, y esto en Cuba, ojo, en Cuba, tenemos aquí en Cuba, ¿qué significa en Cuba? Bulto que de resultas de un golpe se forma en cualquier parte del cuerpo también, ¿no? Eso también está en Cuba, nos menciona. Muy bien, avanzamos, seguimos avanzando, nos dice, ¿cómo se escribe, no? El diccionario permite aclarar dudas ortográficas, ojo, nosotros desconocemos, ¿no? ¿Para qué nos sirve cómo se escribe una palabra, no? Con eso vamos a poder conocer cómo se está escribiendo esa palabra de manera ortográfica. Por ejemplo, ¿no? Al consultarlo se afirma que las dos formas correctas son chichón, por ejemplo, chichón y chinchón, ¿no? También, ojo, son el mismo, ¿no? Se confirman, o es el mismo, ¿no? No dice chinchón con chichón, chinchón es igual, ¿no? Chichón y chinchón son lo mismo, no dice, ¿no? Se confirma al momento de nosotros de buscar, ¿no? En sí. Muy bien, pasamos a ver a las acepciones, ¿no? Nos dice, a cada uno de los significados que posee una palabra la llaman acepciones, ¿no? A cada uno de los significados que posee en cada palabra son acepciones, ¿no? O definiciones también, ¿no? Acepciones. Entonces, ¿cuántas acepciones vamos a decir que tiene la palabra, por ejemplo, la palabra manager? ¿Cuántas acepciones? Tiene 2 acepciones, ¿no? En sí. Tenemos la primera acepción que nos dice que es gerente o directivo de una empresa o sociedad, y la segunda acepción nos dice que es representante de un artista o deportista o de una entidad artística o deportiva, ¿no? Tenemos 2 acepciones. Genial, muy bien, pasamos, ¿no? En los diccionarios, las palabras acepciones suelen ir enumeradas o separadas, o muchas veces separadas por barras, ¿no? En sí. Aquí, por ejemplo, en esto, por ejemplo, ¿no? En una palabra iba con barras, ¿no? Aquí, por ejemplo, iba con barras, ¿no? ¿Cuántas acepciones entonces tenemos aquí? Nos dice, ¿no? Primero, pelado, dedíquese a la persona que ha perdido parte del cabello. Primera acepción. La segunda acepción, que está separado en sí, con barras, con slash, ¿no? Dice, ¿no? Dice de una persona que tiene el pelo muy corto. Acá ya tenemos, ¿cuántas acepciones hay en sí? Tenemos, ¿no? 1, 2 y 3 acepciones, ¿no? Tenemos 3 acepciones en sí. Muy bien, así vamos aprendiendo de manera dinámica para que ustedes no tengan dudas, ¿no? En sí, en el uso de los diccionarios. Muy bien, para ello vamos a... Antes de pasar de ver el video, también les voy a enseñar, ¿ya? Les voy a enseñar, por favor, les voy a enseñar de cómo nosotros debemos de utilizar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hoy en día todos contamos con nuestro dispositivo también, ¿no? Contamos con nuestro dispositivo que viene a ser el diccionario, ¿no? En nuestro diccionario, por ejemplo, ¿será la manera correcta, por ejemplo, que yo escriba una palabra que desconozca, ¿no? Digo pusilánime. ¿Estará de manera correcta que yo busque así en el diccionario pusilánime? Bueno, esto te puede emitir de varios, ¿no? En sí. Pero no está en esta manera, no es la manera correcta en sí de pasarnos a buscar una palabra, sino que nosotros nos tendríamos que buscar aquí diccionario de la Real Academia. Ponemos diccionario de la Real Academia Española. Muy bien, buscamos y aquí nos sale, nos dice diccionario de la lengua española, Real Academia Española. De este diccionario ustedes se tienen que basar, chicos. Ustedes, jóvenes estudiantes, tienen que basarse bastante de este diccionario. Este diccionario está en sí. Bien, tenemos ahí nuestro diccionario de la lengua española, ¿no? Yo voy a poner la palabra pusilánime. Vamos a aprender, estamos aprendiendo de manera divertida en sí. Pusilánime. ¿Qué significa la palabra pusilánime? Aquí nos menciona, ¿no? Nos dice, ve, de latín. Acá que está haciendo mención, nos está hablando del origen, ¿no? De latín nos dice. O sea, la palabra pusilánime proviene de latín, el origen de las palabras. Y luego de ahí las abreviaturas estamos encontrando aquí, miren.
Estamos encontrando aquí, abreviatura nos dice, aquí adjetivo nos dice, ¿no? Adjetivo, adjetivo, dicho de una persona, nos dice, dicho de una persona que es falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Bien, ya sabemos, ¿ah? Que es una persona, falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Entonces, ¿qué vamos a decir de eso? De esa persona, su sinónimo, entonces, aquí está, ¿no? Acá también hay otra abreviatura, ¿no? Está ahí. Uso todo como un sentido, nos había dicho, ¿no? En sí. Tenemos aquí sus sinónimos, ¿no? Las palabras que da es miedoso, es cobarde, opacado, medroso, timorado, encogido, pollerudo, achumpipado nos menciona, ¿no? Bien, ahí inclusive encontramos su antónimo, ¿no? Su antónimo viene a ser valiente, resuelto, ¿no? En sí. Segunda acepción nos dice, adjetivo propio característico de una persona pusilánime, ¿no? En sí. Efectivamente nos ha ayudado en sí nuestro diccionario de la RAE. Nosotros tenemos ahí, inclusive ustedes, si les conocen así, para que puedan ir conociendo así, tengan así a la mano, pueden incluso descargar, les recomiendo esta sugerencia, les hago, descarguen su diccionario en su propio teléfono, ¿no? En sí, hoy en día todos contamos con un dispositivo, ¿no? Con un smartphone y nosotros podemos descargarlo desde la Play Store, ¿no? En sí. Y nos va a ayudar bastante a conocer, porque en algunos términos nosotros, por ejemplo, utilizamos términos desconocidos, ¿no? En sí. Y nos va a ayudar bastante este diccionario. Y no es necesario todavía, ojo, y no es necesario todavía recurrir, ¿no? En sí, y comprar, ¿no? En sí, un diccionario. Ustedes siempre tienen que basarse en la recomendación, ¿diccionario de qué? Diccionario de la lengua española, la RAE, chicos. Muy bien. Ahora sí seguimos con nuestras diapositivas. A ver, para ello voy a presentar un pequeño video también. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Como os anticipé en el vídeo anterior, hoy vamos a ver qué es un diccionario y un poquito sus partes esenciales. Bien, primero de todo vamos a determinar que vamos a hablar de los diccionarios generales o normativos, es decir, los que utilizamos habitualmente, como por ejemplo el diccionario de la Real Academia Española, que lo tenéis online, recordad. ¿Qué es un diccionario? Primero de todo, un diccionario general o normativo va a ser aquella obra lexicográfica que recopila todas las palabras de una lengua y nos da sus definiciones semánticas, pero también sus características. Ejemplos de uso, ejemplos de registros concretos en que se emplea, ejemplos de zonas geográficas, etc. Estas obras lexicográficas estarán ordenadas alfabéticamente y además en la descripción semántica de una palabra encontraremos un orden interno por sus partes, que veremos después. Otra importante característica de los diccionarios es que son repertorios que denominamos abiertos. Esto tiene una explicación muy sencilla. Como sabéis, la lengua está en continuo cambio. Hoy, por ejemplo, podemos decir que lo que dicen nuestros abuelos para decir moto, que dicen a moto, es incorrecto. Sin embargo, con la evolución de la lengua, podemos encontrarnos que un lexicógrafo, es decir, la persona que elabora el diccionario, considere que se ha extendido tantísimo esta forma incorrecta de decir moto que se ve obligado a aceptarla en su diccionario. Por tanto, por eso decimos que un diccionario está continuamente evolucionando, actualizándose como la lengua se está transformando continuamente. Por último, estos diccionarios generales o normativos, como el de la Real Academia, no recogerán los arcaísmos, es decir, las palabras en desuso, ni tampoco van a recogernos palabras muy específicas que denominamos tecnicismos de ciertos ámbitos científicos o profesionales concretos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para ya no recurrir a ellos, porque hemos visto que existen un montón de diccionarios concretos en la tipología de diccionarios que vimos en el vídeo anterior, a los que debemos acceder cuando buscamos cosas específicas. Ahora vamos a ver las partes que tiene el diccionario general o normativo. Bueno chicos, seguimos con las partes del diccionario. Acordaros del diccionario general o normativo. Primero de todo tenemos el artículo. Un artículo es cada una de las secciones que encontraremos en un diccionario dedicadas a las palabras, es decir, las partes.
dedicadas a cada palabra que vamos a definir. La entrada será la palabra en negrita que vamos a definir. La pronunciación normalmente no se nos va a recoger en los diccionarios normativos y generales, tan solo en casos muy específicos, si vemos que hay alguna particularidad fónica de cómo pronunciar esa palabra. La etimología siempre la vamos a encontrar mayoritariamente en estos diccionarios y será lo que nos indique el origen de la palabra. La categoría gramatical, muy importante. Os lo he recomendado mucho en estos vídeos de semántica, buscar las categorías gramaticales de las palabras. Serán indicadas con abreviaturas y acordaros que estas abreviaturas las podremos encontrar al principio de todo el diccionario o al final, para saber qué se nos está indicando. Si nos indicará si es un sustantivo femenino o masculino, si es un adverbio o incluso en el caso de un verbo se nos dirá si funciona como transitivo, intransitivo o pronominal. Por eso ya os advertí que era muy importante consultarlo en este sentido. La siguiente parte o sección que encontraremos en el diccionario serán las definiciones propiamente, es decir, los significados de la palabra. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos una definición que denominamos nominal, que es aquella que se crea a partir de la familia léxica de la palabra o mediante sinónimos o antónimos. Y luego tenemos la definición más lógica, es aquella que nos empieza a describir la palabra, es decir, describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Vamos a ver dos ejemplos donde va a quedar muy claro el tipo de distinción entre definición nominal y definición lógica. Fijaos en la primera, sería una definición nominal, en azul. Dice anodino, insignificante, ineficaz o insustancial. En este caso estaríamos ante una definición nominal porque se nos da la explicación de lo que quiere decir la palabra mediante sinónimos. En el siguiente caso tenemos una definición lógica, es decir, que nos va a describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Veréis cómo va añadiendo calificativos a la realidad. Dice bolso, bolsa de mano generalmente pequeña, de cuero, tela u otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc. Como veis, está añadiendo cada vez más información, desde bolsa, que era lo genérico, va añadiendo el tipo de tela, el tipo de cierre, el uso y quién lo usa. Vemos que poco a poco va añadiendo calificativos hasta concretar a qué nos estamos refiriendo. Esta sería una definición lógica. Tras la definición, lo que veríamos serían las acepciones. Las acepciones, recordad que están numeradas y serían cada uno de los significados que tiene esa palabra. Las locuciones con frases hechas, muy importante, las sentencias fosilizadas de la lengua en las que está contenida esta palabra que estamos definiendo. Y por último, los ejemplos de uso. Ejemplos de uso que pueden ser por vigencia, es decir, si estamos hablando de una palabra que ya está empezando a estar en desuso, es decir, se está convirtiendo en un arcaísmo, o si es una palabra que se ha adoptado a la lengua nueva, es decir, es un neologismo cogido de otra lengua o bien creada de nuevo. Por área geográfica, es decir, según la zona en la que la hemos cogido, si es un aragonesismo, si es un americanismo. El nivel o el registro, es decir, si se trata de una palabra que utilizamos en un empleo más coloquial, más vulgar, y por último otras marcas de uso, por ejemplo, si lo utilizamos en el lenguaje más de tipo jurídico, burocrático, oficial, o si es de uso infantil, despectivo o incluso un sentido más figurativo o con lamentablemente por temas de cuestiones técnicos en sí no he podido desarrollar como debería de ser la clase. Disculpen, por favor, en sí, suele pasar a veces, suele escapar de nuestras manos. Pero ya, bien, voy a explicar. Muy bien. Por favor, para ello quiero participaciones y también les voy a insistir bastante con las participaciones, por favor. Antes de ello, voy a grabar esta clase, por favor. Muy bien.
Muy bien, esta clase va a ser grabada y también está certificado esta institución educativa, el SANE, viene a ser una institución educativa que está acreditado por la MINEU, ¿no? Que viene a ser la máxima en sí Ministerio de Educación, MINEU. Muy bien, continuamos entonces. Anuncio semanal. Como todo clase en sí vamos a tener nuestro anuncio semanal también. En SANE celebramos 25 años de compromiso con la educación. Años de esfuerzo, dedicación y amor por ayudar a miles de peruanos a terminar su secundaria y alcanzar sus sueños. Lo que comenzó con miedo e incertidumbre, hoy es un proyecto reconocido a nivel nacional. Desde Huaraz, llegamos a distintas regiones del país, ofreciendo una educación flexible que se adapta a quienes también trabajan. Porque creemos que estudiar y salir adelante siempre debe ser posible. Gracias por confiar en nosotros y permitir que SANE siga creciendo en el corazón de los peruanos. ¡Feliz 25 aniversario! Bien, me presento. Vamos a llevar con mi persona el área o el curso de razonamiento verbal. El tema del día de hoy que estamos llevando en sí fue el diccionario, el uso del diccionario, de cómo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Muy bien. Me presento, soy el docente Ortiz Caro Becker Erlín. Bien, estamos con el primer grado de educación secundaria, ¿no? Empezamos nuestra semana número 1 en sí. Bien. Para ello voy a requerir participaciones también, por favor. Tenemos ahí un mensaje de chat, ¿no? De WhatsApp. Nos dice, estimado Jorge, nos dice, estimado Jorge, admiro tu garbo, dice, ¿no? Admiro tu garbo. Tu, tu garbo. Acepta con beneplácito mis lisonjas, pues no soy una persona aviesa. Muy bien. La persona que está en la imagen, el jovencito se muestra y nos dice, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? Dice, ¿no? Se queda en incógnita, ¿no? En sí. ¿Qué me habrá querido decir? Dice. Dice, estimado Jorge, a ver, ¿alguien me puede decir qué significa garbo? Por ejemplo, garbo, ¿no? Estimado, admiro tu garbo, acepta con beneplácito, dice. Acepto con beneplácito. Mis lisonjas, ¿qué será lisonjas? Pues no soy una persona aviesa, nos menciona. Bien, nosotros si desconocemos dichos términos en sí, obviamente que vamos a tener que recurrir en sí a un diccionario, ¿no es cierto? Muy bien. Si nosotros desconocemos de algunos términos en sí, como por ejemplo, en la imagen que nos muestra, ¿no? Garbo, beneplácito, lisonjas, aviesa, bien, pasamos entonces, ¿no? Garbo nos menciona que viene a ser aquella persona que trabaja de manera, o es una persona con buen trato, ¿no? Gentil, gallardía, de buen aire, es elegante, ¿no? Entonces, admiro tu elegancia, entonces dice, estimado Jorge, admiro tu elegancia, acepta con beneplácito, beneplácito viene a ser aprobación, permiso, muy bien, ¿no? Acepta con permiso mis lisonjas, lisonjas, ¿qué viene a ser? Si yo desconozco, ¿qué significa lisonjas? Lisonjas significa alabanza, elogio, halago, adulación. Entonces, acepta con alabanza, con halago te dice, ¿no? Mis lisonjas, ¿no? Acepta con permiso, acepta con permiso mis halagos, mis lisonjas, está mencionando, pues, ¿no? Dice, pues no soy una persona aviesa. Aviesa viene a ser algo torcido, fuera de regla. Entonces es una persona educada, ¿no? Nos menciona. No soy una persona aviesa, nos dice, ¿no? Que no es una persona torcida, ¿no? No es una persona de malos aires, ¿no? En sí. Bien, pasado ello, vamos a pasar a lo siguiente, nos dice, ¿qué es el diccionario? El diccionario especializado
nos dice, un diccionario especializado recopila términos, nos dice, va a recopilar términos. Entonces ya tenemos la definición, recopila términos. De una o más lenguas, nos dice, de una o más lenguas propias de un área específico, nos dice, área específica del conocimiento. Muy bien. Estos vocablos pueden tener varios significados. Ojo, en un diccionario podemos tener una palabra, ¿no? Y esa palabra puede tener muchos significados, varios significados. Varios significados según el contexto, nos menciona. Muy bien, según el contexto. Fenómeno, este fenómeno es llamado polisemia, ¿no? Muy bien, tenemos ahí polisemia. Y cada significado se denomina acepción, ¿no? Nos dice, cada polisemia en sí se va a llamar o vamos a denominar sus acepciones, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Para qué sirve el diccionario? Nos dice. Ahí tenemos el diccionario que nosotros vemos que viene a ser de la Real Academia, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Diccionario de la Lengua Española, nos dice. La RAE, ¿no? La RAE es lo que siempre pone normas y todo ello, ¿no? En el tema de las palabras y en fin, ¿no? Muy bien. Pasamos, nos dice. El diccionario no solo sirve para conocer el significado de palabras, o sea, no solo para conocer el significado de las palabras, ¿eh? Ojo, no solo para el significado de palabras, conocer el significado de palabras, nos dice. También ofrece información útil, nos dice, también ofrece información útil como abreviaturas. Vamos a encontrar abreviaturas, origen de términos, de dónde está proveniendo dicha palabra, ¿no? Su escritura correcta, vamos a ver, encontrar ahí, ¿no? De manera correcta, cómo se escribe esa palabra y sus diversas acepciones, ¿no? Sus diversos significados, ¿no? En sí, significados diversos, en qué momento nosotros podemos utilizar. Muy bien, pasamos. Las abreviaturas en el diccionario. Vamos a encontrar las abreviaturas, ¿no? Para optimizar el espacio y conocer y concentrar información, los diccionarios emplean abreviaturas, nos dice. Estamos viendo en el ejemplito, en la imagen, nos estamos percatando, ¿no? Cuyo significado se explica en las primeras páginas. Ahí está, pelado, nos dice, pelado, coma, pelada. SADJ significa adjetivo, ¿no? Está abreviado, nos dice. Dícese de la persona que ha perdido parte del cabello, parte del cabello que posee, ¿no? Pelado. Segunda acepción que va a estar con dos barras, ¿no? Separado de dos barras, son esas acepciones, ¿no? Y nos dice, dícese de la persona que tiene el pelo muy corto también, ¿no? Pelado, muy corto, ¿no? En sí, muy corto. Luego de ahí, segunda acepción, y nos dice término figurativo. Ahí la F y la I y la G significa figurativo, ¿no? Está abreviado, nos dice. Dícese de la persona pobre o sin dinero, que no posee dinero, ¿no? En sí. Entonces digo, ¿no? Leandro está pelado, digo, está pelado por haber hecho malas inversiones. ¿Y qué es lo que estoy mencionando? Entonces, estoy diciendo que Leandro está pobre o sin dinero. ¿Por qué? Porque ha hecho malas inversiones, ¿no? Luego de ahí tenemos también en las abreviaturas, nos dice UTCS, ¿no? Use también como sustantivo, nos dice, ¿no? Use también como sustantivo. Muy bien, ya pasamos entonces a la siguiente. El origen de las palabras en el diccionario también nos va a servir. ¿Para qué? Los diccionarios indican el origen lingüístico de una palabra. Por ejemplo, al consultar manager, se identifica que proviene de ¿qué? Del inglés, ¿no? Manager, proviene del inglés. Muy bien. Tenemos ahí también la palabra perdón, nos dice acción de perdonar, remisión de la pena merecida, segundo punto de acepción, ¿no? Hemos dicho que una palabra es polisémica, ¿no? Puede tener muchos significados, ¿no? Nos dice. Primer término tenemos, ¿no? Acción de perdonar, luego de ahí remisión de la pena merecida o la ofensa recibida de alguna deuda u obligación pendiente. Tenemos la segunda, ¿no? En sí. Luego, indulgencia nos dice, remisión de los pecados. Muy bien, tenemos remisión de los pecados. Luego de ahí, la palabra coloquial. Aquí tenemos ya una abreviatura, mira, coloquial.
Gota de aceite, nos dice. Cera o material similar que cae ardiendo, nos dice. Muy bien. Perdón, se llamaba eso también, ¿no? Otro nos dice, otra acepción. Nos dice, obsequios que trae una romería, tales como frutas secas, dulces y otras golosinas. Bien, pasamos. Manager, ¿no? ¿Cómo se escribe una palabra? También nos ayuda, ¿para qué el diccionario nos ayuda? El diccionario nos permite para aclarar dudas ortográficas. Nosotros nos vamos a basar en un diccionario, ¿para qué? Para aclarar ciertas dudas ortográficas. Por ejemplo, ¿no? Al consultarlo, se confirman las dos formas correctas que son, por ejemplo, chinchón con chichón, ¿no? Igual funcionan en sí, ¿no? Nos dice que tienen el mismo significado en sí, o tienen correcto. Manager, nosotros nos dice, ¿no? Manager, aquí tenemos una palabra, ¿no? Aquí su origen, ¿no? De origen inglés nos menciona. ¿De dónde proviene entonces esta palabra manager? Del inglés, ¿no? Correcto. Primera acepción nos dice, masculino y femenino nos dice. Puede ser gerente o directivo de una empresa o sociedad, nos dice. Ya tenemos la primera acepción. Segunda acepción nos dice, representante de un artista o deportista o de una entidad artístico-deportiva. Y esto viene a ser, esta fuente viene a ser de la RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, ¿no? RAE. Muy bien, manager. Chichón. ¿Qué es lo que nos dice? Bulto que resulta de un golpe que se hace en el cuero de la cabeza, ¿no? Ya tenemos la primera acepción. Segunda acepción nos menciona, en Cuba, ¿cómo lo mencionan? Bulto que resulta de un golpe que se forma en cualquier parte del cuerpo, no tan simplemente en la cabeza, sino en parte de cualquier parte del cuerpo nos menciona. Muy bien, ahora las acepciones nos dicen, a cada uno de los significados que posee una palabra, los llamamos acepciones. En los diccionarios, las distintas acepciones suelen ir enumeradas o separadas por barras. Muy bien, había mencionado, ¿no? Que va a ir separado por barras. Muy bien, para ello voy a proyectar, por favor, el video de manera ya rápida en sí, porque estamos a pocos minutos. Muy bien. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Como os anticipé en el vídeo anterior, hoy vamos a ver qué es un diccionario y un poquito sus partes esenciales. Bien, primero de todo vamos a determinar que vamos a hablar de los diccionarios generales o normativos, es decir, los que utilizamos habitualmente, como por ejemplo el diccionario de la Real Academia Española, que lo tenéis online, recordadlo. ¿Qué es un diccionario? Primero de todo, un diccionario general o normativo va a ser aquella obra lexicográfica que recoge, recopila todas las palabras de una lengua y nos da sus definiciones semánticas, pero también sus características. Ejemplos de uso, ejemplos de registros concretos en que se emplea, ejemplos de zonas geográficas, etc. Estas obras lexicográficas estarán ordenadas alfabéticamente y además en la descripción semántica de una palabra encontraremos un orden interno por sus partes, que veremos después. Otra importante característica de los diccionarios es que son repertorios que denominamos abiertos. Esto tiene una explicación muy sencilla. Como sabéis, la lengua está en continuo cambio. Hoy, por ejemplo, podemos decir que lo que dicen nuestros abuelos para decir moto, que dicen a moto, es incorrecto. Sin embargo, con la evolución de la lengua, podemos encontrarnos que un lexicógrafo, es decir, la persona que elabora el diccionario, considere que se ha extendido tantísimo esta forma incorrecta de decir moto que se ve obligado a aceptarla en su diccionario. Por tanto, por eso decimos que un diccionario está continuamente evolucionando, actualizándose como la lengua se está transformando continuamente. Por último, estos diccionarios generales o normativos, como el de la Real Academia, no recogerán los arcaísmos, es decir, las palabras en desuso, ni tampoco van a recogernos palabras muy específicas que denominamos tecnicismos de ciertos ámbitos científicos o profesionales concretos.
Ahora la que viene el diccionario general con mayor. Bueno, si seguimos con la ley de las palabras, es decir, las partes de cada palabra, los adjetivos generales, tan solo en casos muy específicos. Si vemos que hay alguna particularidad fónica de cómo pronunciar esa palabra. La etimología siempre la vamos a encontrar mayoritariamente en estos diccionarios y será lo que nos indique el origen de la palabra. La categoría gramatical, muy importante. Os lo he recomendado mucho en estos vídeos de semántica, buscar las categorías gramaticales de las palabras. Serán indicadas con abreviaturas y acordaros que estas abreviaturas las podremos encontrar al principio de todo el diccionario o al final, para saber qué se nos está indicando. Si nos indicará si es un sustantivo femenino o masculino, si es un adverbio o incluso en el caso de un verbo se nos dirá si funciona como transitivo, intransitivo o pronominal. Por eso ya os advertí que era muy importante consultarlo en este sentido. La siguiente parte o sección que encontraremos en el diccionario serán las definiciones propiamente, es decir, los significados de la palabra. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos una definición que denominamos nominal, que es aquella que se crea a partir de la familia léxica de la palabra o mediante sinónimos o antónimos. Y luego tenemos la definición más lógica, es aquella que nos empieza a describir la palabra, es decir, describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Vamos a ver dos ejemplos donde va a quedar muy claro el tipo de distinción entre definición nominal y definición lógica. Fijaos en la primera, sería una definición nominal, en azul. Dice anodino, insignificante, ineficaz o insustancial. En este caso estaríamos ante una definición nominal porque se nos da la explicación de lo que quiere decir la palabra mediante sinónimos. En el siguiente caso tenemos una definición lógica, es decir, que nos va a describir la realidad desde lo más general a lo más particular. Veréis cómo va añadiendo calificativos a la realidad. Dice bolso. Bolsa de mano, generalmente pequeña, de cuero, tela u otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc. Como veis, está añadiendo cada vez más información. Desde bolsa, que era lo genérico, va añadiendo el tipo de tela, el tipo de cierre, el uso y quién lo usa. Vemos que poco a poco va añadiendo calificativos hasta concretar a qué nos estamos refiriendo. Esta sería una definición lógica. Tras la definición, lo que veríamos serían las acepciones. Las acepciones, recordad que están numeradas y serían cada uno de los significados que tiene esa palabra. Las locuciones o frases hechas, muy importante, las sentencias fosilizadas de la lengua en las que está contenida esta palabra que estamos definiendo. Y por último, los ejemplos de uso. Ejemplos de uso que pueden ser por vigencia, es decir, si estamos hablando de una palabra que ya está empezando a estar en desuso, es decir, se está convirtiendo en un arcaísmo, o si es una palabra que se ha adoptado a la lengua de nuevo, si es una mecanismo, el nivel o el registro, es decir, si se trata de una oficial o si es diccionario, que vamos a encontrar en todo diccionario, sea un diccionario electrónico, online o de papel. Ahora vamos a ver un ejemplo extraído del diccionario de la Real Academia Española que tenéis online y que funciona exactamente igual que el diccionario en papel. Lo único que siempre un diccionario electrónico va a ser más ágil y más intuitivo por el hecho de tener el hipertexto como base, es decir, los enlaces. Vamos a ver el ejemplo. Bien, fijémonos ahora en el artículo de la palabra bolsa. Artículo hemos dicho que es el conjunto de todas las partes dedicadas a una palabra, por tanto, tendríamos que sería el artículo bolsa. Bolsa sería la entrada que tenéis con un circulito. Y al lado ese 1 nos está indicando que es el número de entrada, es decir, que estamos ante una palabra que va a tener distintas entradas en el diccionario, por tanto, una palabra homónima. A continuación veis que pone en verde, del latín bursa. Esta sería la etimología. Más adelante veis que tenéis en circulitos
hasta 7 significaciones distintas, que serían las acepciones, los distintos significados numerados. Y tenéis también la información gramatical. Pone F, esto quiere decir femenino, no nos indica si es un nombre, si es un adjetivo, porque cuando es un sustantivo siempre se nos va a dar directamente el género, es decir, el masculino o el femenino. En este caso se trata de un sustantivo femenino y pone especie de talega o saco de tela u otro material que sirve para llevar o guardar algo. Tenéis también en cursiva y en lila un ejemplo de uso, bolsa de deporte. Y además, como os he comentado antes, al ser un diccionario interactivo más electrónico, tenéis también el enlace directo a uno de sus sinónimos o significados, que sería folgo. Le clicaríais e iríais directamente a la entrada de esta palabra. También, si os fijáis, más adelante en los significados distintos de esta palabra bolsa, tendríais en el número 16 un uso de un ámbito geográfico concreto. Dice América Central y México, bolsillo de prendas de vestir. Más adelante tendríais también otro ejemplo de ámbito geográfico de uso, Venezuela, y de uso vulgar, que sería persona imbécil o lerda. Y a continuación tendríais en cursiva con un acento que se llama circunflejo, que sustituye a la palabra bolsa todas las locuciones o frases hechas que podríamos encontrar con esta palabra. Bolsa de corporales, bolsa de Dios, bolsa de dormir, bolsa de estudios, de hierro o de la compra. Estas serían las locuciones o frases hechas. Y esto ha sido el diccionario, un poquito definido de qué es, sus partes y cómo manejarlo. Espero que lo hayáis entendido, que sobre todo lo lleváis a la práctica y intentad practicar justamente con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com este manejo del diccionario. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, muy bien, ahí nos ha explicado, ¿no? En sí, en el video que se ha proyectado, hemos podido evidenciar, ¿no? Hemos podido notar y todo ello, de qué es un diccionario, ¿no? De qué manera uno lo puede analizar, revisar y todo ello, ¿no? Inclusive nos hace la mención, en sí, nos hace la mención de que nosotros tenemos hoy en día la gran facilidad, ¿no? La gran facilidad de nosotros encontrar alguna palabra que nosotros desconocemos, buscarlo en sí, ¿no? Buscarlo en nuestro dispositivo, ¿no? En nuestro smartphone hoy en día. Inclusive en la Play Store podemos descargar en sí el diccionario de la RAE, ¿no? La RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Siempre a eso tiene que basarse, estimados estudiantes, porque a veces irse a otro diccionario, entre comillas, no es la manera que uno recomienda, ¿no? No es lo recomendable, sino basarse al diccionario de la RAE. Muy bien, para ello, por favor, para culminar las clases, voy a pedir intervenciones, por favor, que se les va a ir anotando. A ver, por favor, María. ¿Qué pasos ha seguido mentalmente cuando busca una palabra en el diccionario? ¿Y cómo sé que encontré o que encuentra la información correcta? A ver, María, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos que usted sigue? Los pasos que sigue. Yanetcita, a ver, Yanetcita, o no sé, alguien, por favor, que quiera intervenir. Ojo, las participaciones que van a realizar, voy a poner puntos aditivos. Eso va a ir a su registro de calificación, por favor. Hago hincapié a ello. A ver, por favor, o en caso contrario pueden escribir en sí por el chat, ¿no? Por favor. Marleni, por favor. ¿Qué pasos usted sigue para que pueda buscar una palabra de manera correcta en un diccionario, ¿no? En sí. Marleni. Yaceli, a ver, ¿qué pasos usted sigue en sí para que pueda realizar la búsqueda de una palabra en un diccionario?
¿Qué paso seguirá? Bien, como hemos dicho, como se ha explicado, ¿no? En sí, en el video, nos dice que la palabra que tienen que buscar, tienen que saber utilizar también el diccionario, ¿no? En sí. El diccionario está ordenado de manera alfabética, ¿no? Vamos a buscar en sí, vamos a diferenciar en sí la palabra, ¿no? En sí. Muy bien, estimados estudiantes. Ha sido todo el desarrollo de la clase de recuperación del día de hoy, que lamentablemente por temas técnicos no se ha podido concluir, ¿no? En sí. Bien, estimados estudiantes, es un gusto, un placer haber aportado en cada uno de sus aprendizajes. Para ello quiero finalizar, ¿no? Cada día estás más cerca de terminar la secundaria con éxito. Gracias por estudiar con nosotros. Nos vemos en la siguiente clase. El próximo sábado nos vemos por el mismo canal, por el mismo medio. Usted sabe, y nosotros sabemos en sí que somos el Colegio SANE. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias.